La octava temporada de Sensor está por cerrar su ciclo, pero esto no significa que es el final, pues podrás seguir disfrutando de contenido de tu interés en las siguientes temporadas. Falta un gran recorrido y muchas cosas por compartirles, y es por esto que nos encontramos transmitiendo desde el vivero de playas para platicarles de aquella estación en donde florece todo, la primavera. El 21 de marzo inicia la estación que llena todo de color, y es un buen momento para recordar la importancia del cuidado del medio ambiente, ya que es una de las principales causas de las alteraciones climatológicas y afectaciones a nuestro entorno. Lamentablemente hay ocasiones que estamos en pleno invierno, pero las temperaturas están tan elevadas que parece verano, y esto se debe a la alta contaminación. También es importante mencionar que en México el 21 de marzo recordamos el natalicio de Benito Juárez, un personaje muy importante para la historia de nuestra nación. Si eres mexicano seguramente sabes de lo que te estamos hablando, y si no, más adelante te estaremos contando más sobre él. Así es, pero también les tenemos preparado diverso contenido en nuestras siguientes secciones que esperamos sean de su agrado. Por esto y más, no te despegues porque ya inició Sensor UABC, octava temporada. Ciencia Cierta estuvo presente en el City Changer Lab Jóvenes Fronteras, que se realizó el pasado domingo 13 de marzo en el World Trade Center Tijuana. Es un programa para emprendedores, programadores y diseñadores. El reto consistió en desarrollar el prototipo de una aplicación móvil para resolver los retos de vivir y trabajar en la frontera. Todo esto en un tiempo de 36 horas. Compañeros cimarrones de UABC, Campus Otay y Valle de las Palmas aceptaron el reto y nos explicaron cuál fue su prototipo. Nuestra aplicación se llama NetRide, que significa Red de Rides, y pues está orientada principalmente a los estudiantes, los cuales cada día nos enfrentamos al tráfico y es nuestro mayor reto al transportarnos a la escuela. Entonces, aprovechando los vehículos de algunos compañeros, se crea esta aplicación, la cual el conductor va a designar el origen y va a designar cuál es su destino. Va a poner cuánto quiere de cooperación o si no quiere cooperación y a qué hora sale. Entonces esta ruta la va a ver el usuario. El usuario pide raite y el conductor acepta o rechaza el raite. Para registrarte ocuparías obligatoriamente tu matrícula por motivos de seguridad. En el momento en que tú te registras, pones tu matrícula, la matrícula se cruza con una base de datos que tenemos y si no estás en esa base de datos, tu nombre no corresponde, no te vas a poder registrar, por lo tanto no vas a poder utilizar el servicio. Esto como medida de seguridad para que los estudiantes tengan confianza. Además, aprovechar el espacio del vehículo es primordial en estos tiempos para disminuir el flujo vial y disminuir la contaminación a largo plazo. Los ganadores fueron el equipo No Limits, obteniendo $12,000 para convertir su prototipo en producto comercial y 6 meses de acompañamiento por parte de una incubadora del ecosistema Emprende Tijuana.
pero resulta muy beneficioso para la vida universitaria. Y por eso, el día de hoy, los estudiantes compartirán con nosotros sus mejores tips para ahorrar sus ingresos. Quédate aquí, que esto es Banco de Ideas. Es importante ahorrar pues, para tener un mayor control sobre hacia dónde queremos llegar en la vida y nuestras metas que nos queremos plantear. Poder tener un poco de fluidez económica, aparte de lo que ya se tiene establecido, poder administrar nos ayuda a ahorrar y poder economizar en nuestra vida cotidiana. Tener algo para cualquier imprevisto. Probablemente también me ayude a que ese ahorro que yo pueda obtener en cierto tiempo pudiera invertirlo y de esta manera poder hacer crecer mi negocio. ¿Podrías darme 3 tips para ahorrar dentro de la vida universitaria? Ok, 3 tips sería uno que es saber administrar lo que ganas y lo que puedes gastar, y otro que sería medirme en cuanto a los gastos que generarían, por ejemplo, cada día. Y otro tip muy importante que creo que me parece mejor es no excederte, simplemente gastar en lo que necesitas y no darte, por ejemplo, ahorita lujo. Primero organizar bien, planear más que nada sus actividades, ya sea por horario, por día, por semana, y pues verificar sus gastos que van a tener, en este caso hacer una lista y más o menos tener en cuenta qué es lo que se va a gastar. Una de las formas es no hacer esos gastos innecesarios, como son el cafecito o ciertas cosas que nos van, si hacemos una cuenta, nos van creando un gasto que al mes son más de 300, 500 pesos, y bueno, ahí vemos que se nos va prácticamente todo nuestro dinero. Por último, ¿me podrías decir qué sueles hacer tú para administrar tus ahorros? Doy como un análisis, por así decirlo, de cada fin de semana, de cuánto gasté a la semana, si me excedí, por ejemplo, si yo tengo una ganancia de 1,000 pesos y gasto la mitad, y si me excedo un poquito de la mitad, entonces estoy gastando de más. Primero divido los gastos, ¿no? Lo que va a ser en pasaje, lo que va a ser en comida y lo que va a ser para algún otro tipo de diversión, y también para las croquetas de los perros. Tener bien establecidas nuestras prioridades para poder de esta manera administrar nuestro dinero, que cada centavo que tengamos para todo lo necesario, y sobre todo también plantearnos como ciertos objetivos, ¿sí? Eso es muy importante, como plantearnos algo a corto plazo y tratar de conseguirlo. Espero que estas opiniones te sirvan para planificar tus gastos e ingresos. Esto ha sido todo por esta ocasión. Mi nombre es Mónica Baldomero y esto es Banco de Ideas. Aparta tu lugar para el 4º Congreso de Cultura Física y Deportiva, que se llevará en Puerto Peñasco, Sonora, los días 28, 29 y 30 de abril, donde podrás disfrutar de 6 conferencias magistrales, un taller interactivo y 3 eventos sociales. El paquete oficial te ofrece acceso al congreso, que son conferencias, material de trabajo, kit de asistente, constancia curricular y memoria académica. También 3 eventos nocturnos el jueves, viernes y sábado. Hospedaje de 4 días, 3 noches en habitación cuádruple. Taller interactivo y acceso VIP al concierto de cierre del Congreso. En este congreso se presentará Carlos Chávez, profesor e investigador de UABC, con la conferencia de Un medio atractivo para promover la actividad física. El psicólogo de los Padres de San Diego, Jesús Almada, con su conferencia de Entrenamiento para alto rendimiento en la vida. La coach de programación, Larisa Magada, con su conferencia Neurolingüística para el éxito. Por último, Nicolás Maslow, Resultix México,
con la conferencia de Marketing Digital en el Deporte. Para mayor información puedes entrar a la página de Facebook con /Congreso Código o informes@congresocódigo.com. La primavera es una de las 4 estaciones de las zonas templadas de nuestro planeta que es posterior al invierno y anterior al verano. Astronómicamente, esta estación comienza entre el 20 y 21 de marzo en el hemisferio norte, entre el 21 y 23 de septiembre en el hemisferio sur y finaliza con el inicio del verano el 21 de junio en el hemisferio norte y el 21 de diciembre en el hemisferio sur. Eso significa que cuando es primavera en el hemisferio norte, será otoño en el hemisferio sur. En Argentina, Chile y Paraguay, el 21 de septiembre se celebra el Día de la Primavera. En el Perú, sin embargo, se celebra el inicio de la primavera el 23 de septiembre. En México lo celebramos el 21 de marzo junto con el natalicio de Benito Juárez. Con respecto al natalicio de Benito Juárez, él nació el 21 de marzo de 1806 en Oaxaca. Fue abogado y político mexicano de origen indígena y presidente de México. Se le reconoce como el Benemérito de las Américas y lo recordamos por su célebre frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez vivió una de las épocas más importantes y difíciles de la historia, considerada por algunos de los historiadores como la consolidación de la nación como república. Juárez marcó un parteaguas en la historia de México, además de ser un protagonista de primer nivel durante esta época de nuestro país. La Galería de Arte en UABC Álvaro Blancarte recibió con los brazos abiertos a la nueva exposición Clínica de Producción 02, exhibición de arte actual. Muestra el trabajo de 26 estudiantes de la Facultad de Artes en su proceso formativo, en donde utilizan conceptos, técnicas y materiales para poder representar el esfuerzo, conocimiento y habilidades aprendidas durante el semestre. La galería ha apoyado siempre a los proyectos de gran complejidad y ejercicios de experimentación, así como la colaboración interdisciplinaria. Al final de la carrera, los alumnos de la licenciatura en Artes Plásticas desarrollan un proyecto que está relacionado con la disciplina con la que ellos están más familiarizados. Es una materia que se llama Clínica de Producción. En la materia de Clínica de Producción es una materia colegiada, es decir, en la que intervienen diferentes docentes en relación a la disciplina que cada docente trabaja y un responsable que es el encargado de integrar el proyecto, la investigación y la documentación del proyecto a lo largo del semestre.
ocasión se integraron trabajos de alumnos de las materias de experimentación bidimensional, que es dibujo y pintura, a modo de integrar una muestra más amplia. Lo deseable es que en el futuro se integren otras materias de otras disciplinas acompañando esta exposición. Nos encontramos en la sala de juicios orales donde muchos de los estudiantes y de los catedráticos llevan a cabo clínicas y laboratorios para el aprendizaje de los estudiantes en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que está por entrar en vigencia en la ciudad de Tijuana. Este nuevo sistema, que como todos bien sabemos en el ámbito jurídico obedece a las reformas constitucionales para garantizar los procedimientos jurisdiccionales tanto de la administración como de la procuración de la justicia en la ciudadanía, y en particular hoy que se incorpora a Tijuana. Por eso es que la Facultad de Derecho tiene a bien a invitar a toda la comunidad jurídica, a todas las personas en el ámbito profesional de la justicia, de la abogacía, de la postulancia, de las causas y la procuración, para que se integren o se vengan a actualizar en un diplomado que será llevado por expertos en las áreas del nuevo sistema de justicia penal en el sistema acusatorio adversarial, de tal manera que nos permite traer a los expertos a este diplomado que arranca el 15 de abril del 2016 aquí en estas instalaciones, y que tiene como objetivo que toda la comunidad pueda actualizarse, pueda conocer, pueda capacitarse para que redunde en un buen servicio a todos los ciudadanos en el ámbito de la justicia. Este diplomado estará impartido por magistrados tanto del Tribunal Superior de Justicia de Baja California como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Pretendemos que este diplomado, con gente experta en el tema y que está en la actualidad en el ejercicio de la implementación y llevando ya los juicios orales, compartan sus experiencias, compartan los mecanismos que han funcionado a las personas que se pretenden capacitar. El diplomado consta de 12 módulos que será dado en 180 horas, que tiene un valor curricular real que concede UABC a través del Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria, con un reconocimiento que permitirá a todos los participantes llevar una certificación seria de profesionales expedida por UABC. Por lo tanto, tendrán la oportunidad de una cuenta bancaria que se les dará la información a través de la página de internet que estamos manejando para llevar a cabo estos programas, que se llama diplomados.dertij@uabc.edu.mx. Hoy en su sección Lo que debes saber, te estaremos dando unos datos curiosos de la primavera. La primavera es una de las 4 estaciones del año. La palabra primavera deriva de las raíces prima, que quiere decir primer, y vera, verdor. Es la estación posterior al invierno y anterior al verano. Se caracteriza porque las noches empiezan a ser más cortas y los días más largos. Las temperaturas aumentan durante el día y en las noches son frescas. Los frutales se encuentran en el punto más alto de su floración y comenzamos a reconocer los primeros brotes de las hojas y las nuevas ramitas. Si prestan atención, se darán cuenta que los pájaros cantan mucho más en esta época. Pero, ¿por qué se produce este fenómeno? El cambio de estación se produce por los movimientos de traslación de la Tierra. A medida que se va produciendo esta traslación, los rayos solares llegan a la Tierra con diferente inclinación, produciendo variaciones cíclicas en la temperatura de nuestro planeta, que nosotros agrupamos en 4 estaciones. A muchas personas les puede parecer incómoda la primavera, porque hay muchas esporas, polvo
polen en el aire, que pueden producir alergias e irritaciones. Sin embargo, creemos que es una de las estaciones más lindas del año, ya que todos nos sentimos más alegres y podemos disfrutar de cosas muy lindas, como salidas al aire libre con los amigos, el calorcito, los colores, las flores y los brotes, con sus respectivos aromas seductores. Y recuerda, este domingo adelantar tu reloj 1 hora, ya que inicia el horario de verano. Mi carrera se trata sobre el trato con la gente. Yo siento que esto me sirve mucho porque yo siempre he sido una persona muy penosa y al estar aquí se me va quitando la pena. Pues inicié al comienzo de la prepa cuando empecé por las preescolares. Me dejaron cambiarme y me había tocado ajedrez y me cambié a porras. Y desde que entré hasta ahorita sigo. La actividad que realizo es animación deportiva y entré porque la verdad desde la secundaria pues vi una película que se llama Tiempo Robado y la verdad me gustó mucho y dije, bueno, ¿por qué no? Sí, que tienes que echarle bien porque aquí no es solo venir y ver cómo se hace. O sea, tienes que estar todos los días entrenando y no es como de que ya me salió, ya voy. Mucho de lo que veo en clases se relaciona mucho con lo que veo aquí porque pues aquí es desgaste físico y yo estudio a veces células, todo el proceso que hace para trabajar. Pues estando en la escuela, estudiando, siempre ha sido como dedicarme solamente a eso y nunca a hacer ningún tipo de actividad física. Entonces, pues este es algo diferente que puedo hacer y pues me sirve como algunas de las cosas que he tenido que sacrificar ha sido el salir de fiesta o el salir con mis amigos. Pues creo que uno de los más grandes sacrificios que he hecho por venir a entrenar, cuando vimos que en el concurso, no fui a la boda de mi mamá. Mi mamá estaba casando por el civil y yo no fui, lo cual me trabajaba el año por venir a entrenar y no estar con mi mamá. No me arrepiento porque la verdad se basaba mucho ese entrenamiento, pero sí fue lo más grande que he sacrificado. Más grande que he hecho es olvidarme en la preparatoria en la universidad para contar el dinero para estar aquí porque pues sinceramente ahora no es nada barato y pues ese es el más sacrificio que he hecho porque pues es trabajar, venir a entrenar, estudiar y pues es un sacrificio muy grande pero pues la cuestión es estar aquí porque aquí estamos. Yo soy porrista y soy cimarrón. Hace unas semanas, Andrea Legarreta, conductora del programa Hoy transmitido por Televisa, realizó una opinión acerca del dólar. Que el dólar suba no afecta a los mexicanos. Debido a esto, la conductora recibió miles de comentarios negativos criticándola en las redes sociales y hasta amenazándola de muerte. La realidad es que el aumento del dólar sí afecta a los mexicanos, pero ¿por qué? Muchos piensan que la razón del problema es el gobierno, pero además hay que analizar lo que sucede en otras partes del mundo. En China la economía estaba bien y era uno de los países con crecimiento más alto, pero desde el año pasado bajó su crecimiento a 6.9%, cifra más baja en los últimos 25 años. Esto ocasionó una caída del 2% de su moneda, el yuan, frente al dólar, provocando pánico entre los inversionistas de Asia, Europa y América. Otra de las razones es la caída constante del petróleo, pues su costo ha retrocedido hasta su nivel más bajo en los últimos 12 años. China era un país que compraba mucho petróleo y esto generaba muchas ganancias, pero como está pasando por problemas, las ventas han bajado, ocasionando una sobreoferta, es decir, hay más producto del que se puede comprar.
Esto más el aumento de intereses que establece Estados Unidos y el pánico de los inversionistas y mercados hace que nuestra moneda se deprecie, es decir, se baje el precio porque muchas personas prefieren otra moneda y no la mexicana. En nuestra ciudad las consecuencias son más evidentes, pues estamos en frontera con Estados Unidos, donde los más afectados son los empleados de empresas que reciben pocos dólares por sus pesos, siendo que en Tijuana más del 70% de la población compra productos americanos. Además, el aumento del dólar ocasiona que los productos de importación aumenten de precio, como autos, electrodomésticos, aparatos electrónicos o algunos alimenticios. También puede empeorar las deudas que tengan empresas públicas, privadas o préstamos que haya pedido el gobierno de dólares. Lo rescatable es que el turismo puede crecer y mejorar significativamente, además de que nuestras exportaciones son atractivas para los compradores. Lo malo es que difícilmente los mexicanos gozan de estos beneficios. Las soluciones al problema serían que la economía de México se fortaleciera, y en caso de nuestra ciudad se recomendó un aumento al salario, que aunque es poco posible, es una de las alternativas que proponen expertos. Por momento el dólar se vende casi a 20 pesos, el récord más alto de su historia. Sin duda alguna, la primavera es una de las estaciones más bonitas del año, en donde podemos ver gran variedad de colores en la flora de nuestra región. Así es, y como las temperaturas comienzan a ser más templadas, las personas salen de sus hogares a visitar diferentes destinos turísticos de la región. Un ejemplo de eso es Playas de Tijuana. No olvides sintonizarnos por el canal 112 en Mexicali y 155 en el resto del estado por Síntesis TV. Y también búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Sensor UABC. Esto fue todo por nuestra parte y te agradecemos habernos acompañado durante estos 30 minutos. Esto fue tu programa Sensor UABC, octava temporada.